Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Silvia Illescas, bienvenida a Caronte. Hola, muchas gracias. Bueno, te voy a pedir que te presentes. Pues soy Silvia, soy trabajadora social sanitaria, actualmente trabajando en la Fundación Hospitalaria en Madrid, Hospital General Universitario, en la unidad de cuidados paliativos de media estancia y de daño cerebral y rehabilitación. Muy bien, pues bienvenida. Yo creo Gracias. que hay profesiones que hay que empezar desde el principio, porque no se conocen, están un poco visibilizadas. Por eso, lo primero, ¿qué es un trabajador social? Pues a ver, si nos centramos en la definición que nos da el Colegio General del Trabajo Social, somos agentes que buscamos promover el cambio y el bienestar, interviniendo con personas, con familias y comunidades en riesgo, gestionando recursos y políticas públicas, sobre todo buscando principalmente la autonomía y la justicia social. Si nos vamos ya, bueno, estamos como en un montón de ámbitos, ya veis que es como muy amplio todo. Una persona que esté en exclusión de vulnerabilidad, etcétera, o comunidades o grupos, pues estamos allí en violencia de género, en personas sin hogar, en geriatría, muchísimos ámbitos, ¿no? Si nos centramos en lo que trabajo yo, que es el trabajo social sanitario, pues la verdad es que todavía está más invisibilizada la profesión. En servicios sociales pues sí que somos como una figura clave, pero no nos imaginamos que en un hospital pues haya un trabajador o una trabajadora social. Creemos que están solo en este tipo de centros o en asociaciones o en fundaciones. Poco a poco vamos teniendo más presencialidad, nos vamos visibilizando más, que muchas gracias, que esta es una forma de visibilizarse, eh, pero todavía nos queda mucho en el trabajo social sanitario. Somos parte en el hospital del equipo multidisciplinar y creo que somos como una figura clave para atender de forma integral, que es lo que queremos ofrecer en el sistema sanitario, esta atención integral, holística, en el que, bueno, pues sobre todo, o yo creo que lo que más intentamos es incorporar ese contexto social del paciente al proceso de atención y abordando pues todos aquellos problemas y cuestiones sociales que surgen derivadas del diagnóstico de una enfermedad, poder atenderlas, que la atienda una persona pues eso, formada y especializada, que al ser tan difusa, tan confusa nuestra profesión, pues hay mucho intrusismo también de figuras pues como más asentadas, con más presencialidad, digamos, con la persona, como enfermería o medicina, pues abordan estos problemas psicosociales y al final no están especializados o con la capacidad o con esa competencia para poder abordarlas. Uh-huh. Bueno, por centrar el tiro, porque por lo que nos cuentas parece, pues eso, es así, ¿no? La parte social, los trabajadores sociales estáis en muchos ámbitos, al final somos seres sociales y tenemos necesidades sociales, pero si quieres vamos a centrarnos un poco pues más como es el podcast es de cuidados paliativos, más en esta faceta sanitaria. Lo primero que a mí me llamó la atención es eso, no sois personal sanitario y No. eso os penaliza en algunos aspectos también. Exacto, lo llevamos ya luchando un tiempo, el que se reconozca el trabajo social como profesión sanitaria. ¿Y qué pasa? Que esto pues nos abriría las puertas, porque la verdad que en las unidades de trabajo social tenemos muy pocos recursos humanos y técnicos como para poder desempeñar nuestras acciones en las unidades. Y claro, teniendo este reconocimiento, pues la verdad que sería un gran paso. Y al final, pues es que conlleva todo, ¿no? A menos recursos, menos presencia, pues seguimos sin estar visibilizados y sin tener un sitio, digamos, como muy acordado en este ámbito, que se desconozca el rol, que pues lo que comentábamos, que mayor intrusismo, y luego que no tenemos tampoco dentro de trabajo social sanitario, nos falta también una especialidad en cuidados paliativos.
Es decir, que es verdad que cuando yo empecé a trabajar en este tipo de unidad, llegué pues con todo mi marco de decir pues de trabajo social sanitario, pues más general, etcétera, y es que es totalmente diferente. Es decir, es que no podía aplicar ninguna de las técnicas que yo tenía en mente y cuando las aplicaba veía que no tenía ningún tipo de sentido, porque el perfil, la complejidad, la incertidumbre es totalmente necesario especializarnos en eso y saber que estamos en un proceso final de vida. Es decir, y atender en este sentido. Y esto lo hemos ido aprendiendo conforme la práctica. Así que es verdad que cada vez hay como más cursos, más tal, pero no esta especialidad. Como bien has dicho, trabajo social es parte del equipo multidisciplinar, holístico, que sobre todo es bueno, muy fehaciente en la unidad en la que trabajamos. Y resulta fundamental tu actuación en determinados ámbitos, ¿no? Como bien dices, hace falta, como en tantas áreas de cuidados paliativos, pues también en trabajo social hace falta formación específica. Y ahora te preguntaré sobre algunos recursos específicos que tenemos en paliativos, pero para ir de lo más macro a lo más micro, ¿qué papel hace el trabajador social dentro, por ejemplo, de una unidad de cuidados paliativos de media estancia? Pues lo que solemos intervenir es cuando tenemos que movilizar, cuando hay una dificultad en la toma de decisiones, por ejemplo, aquí también intervenimos cuando hay conflictos familiares o necesidad de mediación, cuando detectamos una falta de apoyo o de recursos de cuidado de la persona, una falta de cuidados o falta de cobertura, por ejemplo, también en el caso de servicios funerarios, que luego si quieres pues lo comentamos. Una sobrecarga del entorno, riesgo de claudicación. Hay ingresos, nuestra unidad, bueno, de los niveles asistenciales es de media corta estancia y hay ingresos que directamente han sido pues pensados para poder reorganizar los cuidados y poder volver al entorno o a otro tipo de recurso. Y luego, pues derivado de la enfermedad, pues ha aumentado la dependencia y lo que solemos hacer es atender esta mayor dependencia para que sea cubierta. También lo ideal de cómo intervenir en esta unidad pues sería que desde el ingreso, intervenir desde el ingreso, poder conocer a todos porque somos las figuras que tenemos capacidad para poder detectar las necesidades sociales, un acompañamiento continuado, tener una relación de confianza y que podamos ir ajustando el diagnóstico social con la necesidad real de la persona que hemos ido detectando con toda esta intervención. Pero la realidad es que pues la intervención es tardía, ya cuando el problema viene, bueno, nos puede llegar digamos, la detección de la necesidad nos puede llegar desde cualquier profesional y de la familia o del propio paciente. Nos puede avisar, vaya a demandar el que tengamos intervención. Entonces, esta intervención a demanda suele ser ya tardía, reactiva, cuando ya el problema está en el pico y no tenemos el tiempo necesario como para poder cubrir todas las necesidades. Y a veces, pues, es que ni esas necesidades se detectan bien porque es la que detecta alguien y nosotros no tenemos tiempo para hacer esa evaluación exhaustiva, ¿no? Ujú. Y entonces, pues normalmente cuando se da en nuestra unidad, cuando se da esta estabilidad clínica, más o menos en un mes, 2 meses, pues nos encontramos con que se plantea un alta. Y a mí esto siempre me causa como mucha, porque suele ser una intervención algo hostil, porque no me han visto nunca en el tiempo en el que llevan ahí, pues si llevan 2, 3 semanas o tal, nunca me han visto y de repente llego en una situación como de crisis, de voy a privar de esa seguridad, digamos, o a comunicar el cómo van a poder afrontarlo después de haber estado muy seguros en el hospital, cómo afrontar la vuelta y la reorganización de cuidados y todo el sacrificio que lleva pues por la precariedad de recursos que hay. Y me falta tiempo pues para generar ese vínculo y por eso os pido algunas veces el que me acompañéis en la primera intervención, pues una figura con la que sí tengan confianza y que le pueda dar información de por qué voy yo allí, me sirve bastante. Es decir, pues un poco para paliar esto, ¿no? Esta falta de recursos humanos al final. Mm. Muchas cosas aquí que podíamos sacar punta. Sin ninguna duda, yo creo que al menos nosotros, nuestro equipo siempre trabaja
con un ojo puesto en el futuro, sin olvidar que la mayor parte de personas fallecen en nuestra unidad, entre el 95-97%. Hay pocas altas, pero sí que hay muchos intentos de altas o probables altas que tú ves que puedan estar estables y volver a su casa o a un centro, ¿no? Es muy curioso, siempre lo comentamos, este proceso que a veces impacta negativamente o con una reacción emocional un poco aversiva a esto del alta, pero la realidad es que si las personas entienden y aceptan que cada recurso asistencial tiene sus tiempos, normalmente, bueno, pues a nadie le hace gracia porque efectivamente el hospital le da mucha seguridad, pero lo hablábamos, ¿no? No podemos convertir una unidad de cuidados paliativos de corta media estancia en un recurso residencial si pensamos que va a haber un recorrido un poquito más largo con todo lo que supone de dificultad. Y este punto ha sido crítico y lo sufrimos todos después porque además los recursos nunca van rápido, ahora hablamos un poquito de eso, a pesar de la urgencia de cuidados paliativos, y nos hemos visto en alguna ocasión de tardar en dar un alta 3 meses y que la persona a lo mejor fallezca al tercer día de estar fuera del hospital, lo cual nos deja muy mal sabor de boca. Nos mata eso. Claro, la cosa es que lo que hay que entender, creo, en general, es que los recursos tienen sus tiempos, están diseñados para unos tiempos y en caso de las unidades de cuidados paliativos, no nos engañemos, estamos para atender final de vida, y si ese final de vida no se da, es también nuestra obligación por justicia, por equidad, distributiva, sabiendo que hay otras muchas personas que no conocemos que probablemente están en esa situación y necesitan nuestra ayuda. Entonces, este punto siempre es complicado, pero siempre se hace desde, sobre todo mirando al sentido común y siempre intentamos, ¿no? Que ese alta sea muy planificada, y ahí tú tienes un peso muy importante, tanto de elaborar confianza como de movilizar recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué recursos se le podría ofrecer a una persona que alcanza por suerte la estabilidad, que no parece que vaya a fallecer y que se plantea un alta? Pues normalmente solemos empezar por hacer la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia o revisión del grado de dependencia en caso de que ya lo tenga reconocido. Esta solicitud sí que lo puede hacer directamente la persona, la familia, es decir, no tenemos competencia nosotros directa para hacer digamos, la solicitud. Es verdad que para personas más vulnerables que no tengan la capacidad, la competencia como para poder realizarla, nos coordinamos con la trabajadora social de zona, que es en ocasiones la que puede registrar esta solicitud para poder adelantarlo, pero sí que clarificar de que esto va a depender de la familia, del paciente, siempre en colaboración con ellos, y nosotros somos un apoyo, es decir, que no podemos gestionárselo directamente. Si es verdad que en ocasiones, como se puede hacer también online, hemos tenido certificado, etcétera, pues le hemos podido hacerlo con ellos, es decir, ayudarle a hacerlo con ellos. Con dependencia, pues podemos acceder a la teleasistencia, a ayuda a domicilio, centro de día o centro residencial, y a ayudas económicas. Es decir, las ayudas económicas siempre son, digamos, como quedan en un segundo plano, siempre priorizan los servicios, es decir, de dárselo siempre nos van a conceder antes una plaza en un centro de día o en un centro residencial que una ayuda económica del cuidado familiar, y a veces es lo que comentamos en nuestra unidad, una ayuda económica no va a llegar a tiempo, es decir, optamos más pues por ir a los servicios. Entonces, para solicitar dependencia hay como 4 vías. La primera sería pues la ordinaria, es decir, de cuando no hay diagnosticada una enfermedad grave, una persona necesita ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, y bueno, pues puede hacer la solicitud de forma ordinaria con el informe médico de su centro de salud. Es uno normalizado de dependencia, ¿vale? Es un modelo normalizado de dependencia, se lo puede dar su médico del centro de atención primaria, del centro de salud. Certificado de empadronamiento, colectivo, esto es importante, no individual, sino que vean con quién vive la persona. Y certificado de titularidad bancaria, una copia en la que prueben que esa persona es la titular de la cuenta.
Y si está obligando a la declaración de patrimonio, pues también la última que se haya presentado necesitarían como esta documentación. Después está la vía urgente. Bueno, y esta vía ordinaria pues es en cualquier oficina de registro o online, también se puede hacer. Es bastante sencillo, con clave móvil, con clave permanente. Después está la vía de urgencia, que aquí ya sí tenemos que coordinar con la trabajadora social de zona. Una vez que han hecho la solicitud ordinaria, la de urgencia tienen que coordinar con la trabajadora social de zona y ella es la que tiene que establecer si hay apoyo familiar, es decir, cuando hay apoyo familiar no entraría por esta situación de urgencia, o ingresos económicos. Es decir, ingresos económicos lo justificas junto con la documentación anterior, los movimientos de tu cuenta bancaria de los últimos 6 meses los tienes que aportar y tienes que tener menos de unos 10.000 euros de ahorro para justificar el que no tienes recursos económicos. Y es la trabajadora social de zona quien hace esta vía de urgencia. Luego tenemos la tercera vía, que sería la que nosotros utilizamos en la unidad, que es la de final de vida, mediante la ley 4. Entonces, aquí, bueno, la vía de urgencia, más o menos como en 3 meses, te suelen dar el recurso, hacen la valoración y sueles tener el recurso. La ordinaria, perdón que no lo he dicho antes, están obligados en 6 meses, pero estamos viendo que tardan hasta año, año y medio, como que hay un retraso real de estos plazos. Y con la Ley 4, que es la tercera vía, la que decíamos en 2017 de garantizar los derechos de las personas en proceso de morir, aquí lo que hace falta, nos coordinamos ya sí desde la unidad de trabajo social del hospital con la trabajadora social de zona, nos coordinamos para poder hacer esta solicitud vía Ley 4. También lo puede hacer la familia desde hace como año y medio, la familia o el paciente online, porque ya viene diferenciado de si estamos en esa situación y la marcamos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que en el informe médico de dependencia aparezca esta referencia a esta ley y el pronóstico corto de vida, que se indique que tiene un pronóstico corto de vida y en una situación de terminalidad. Es decir, si no aparece eso en el informe médico, pues no la pueden rechazar. Nosotros aquí apoyamos a que esto se cumpla, que esto aparezca y nos coordinamos con la trabajadora social de zona. Antes sí que es verdad que cuando yo empecé, pues más o menos como al mes venía la valoración y al siguiente mes, sí que esto es para que la valoración sea urgente, pero luego la concesión del recurso sería ordinaria. Es decir, con la Ley 4 yo acelero el que vengan a verme y el que un valorador me reconozca un grado, pero no acelero para una persona que tenga de la vía ordinaria un grado 3, no voy por delante de ella, de esa persona. Al final la concesión de recursos es ordinaria. ¿Qué pasa? Que como normalmente el grado de dependencia es muy, muy alto, pues sí que llegaba rápido igualmente. Lo que pasa que estamos viendo como un aumento de este plazo en el que pasando a lo mejor de 2 meses desde que realizábamos la solicitud, ahora estamos en 4 o 5 meses y que no llegan en la mayoría de las ocasiones. Y hablándolo con un valorador, pues era lo que me comentaba, que esta ley al principio estaba como muy pensada para procesos oncológicos y al incorporar pues otras enfermedades crónicas como el EPOC, como las demencias, como la insuficiencia cardíaca, que era totalmente necesario incorporarlas, pues al final ha sido como que ha entrado todo ahí y ha dejado de ser urgente. Es decir, y nos estamos encontrando con mucha dificultad con esto. Al final no hay un triaje entre la terminalidad y la enfermedad avanzada. Es decir, y nos encontramos con este problema de que al final la urgencia paliativa se ha desdibujado y se está pues tratando más como una prioridad administrativa que como un circuito real
de reconocer recursos en esta situación, porque tampoco tienen en cuenta de si la persona ya está ingresada en un centro hospitalario, como es en la mayoría de casos, pues que puede ser más urgente que otra persona que tiene apoyo que está en domicilio, por ejemplo. Después tenemos la cuarta vía, que esta es como la más nueva, pues como estamos llamando la ley ELA, que también aparece diferenciada en la solicitud online, pero que la ley ELA pues también es para enfermedades de alta complejidad, con un proceso de alta complejidad y de curso irreversible. A mí me costaba un poco el diferenciar esto y al final hemos como concluido es el pronóstico. Al final esta ley es para pronósticos pues más largos de vida que con la ley 4. Sobre todo se caracterizan también por la rápida progresión y que no se encuentre en fase terminal. Es decir, si ya estamos en fase terminal, pues iríamos a la ley 4, no iríamos por esta ley. Esta ley lo que ha reconocido es que se den 3 meses la resolución de recurso como máximo. Entonces, ahora, en noviembre del 2025, a partir de esta ley que nos daba como el marco y nos reconocía derechos, pues se ha articulado con el Real Decreto del 2025 dentro de los 3 niveles de los 3 grados que hay de dependencia, el grado 1, 2 y 3. Dentro del grado 3 tenemos el reconocimiento de dependencia extrema, el grado 3 plus, pero aclarar que no es un grado diferenciado. Sigue habiendo 3 grados de dependencia, pero dentro de este grado de dependencia se reconoce dependencia extrema y que se caracteriza porque necesite cuidados continuados 24 horas y una alta complejidad, digamos. Entonces, yo aquí he tenido como un cabreo en un principio de decir, es que esto es lo que tenemos en cuidados paliativos. Quiero decir, mis intervenciones hasta ahora han sido, si necesitas apoyo continuo 24 horas, te tienes que ir a un centro residencial, porque no nos dan la opción de atención en domicilio 24 horas los recursos que tenemos. Y ahora, pues con esta ley, pues ha sido un avance tremendo en todo lo que hemos querido defender siempre, es decir, de que la persona vuelva a su entorno, pueda estar en su entorno y esté atendida ahí, porque al final te dan con el grado 3 plus, puedes optar a una ayuda económica hasta 9.800 euros al mes para cuidados profesionales. Esto sí tiene que ser con una empresa autorizada. Es decir, no es una ayuda económica para cuidados familiares, es decir, que yo tengo que estar todo el día o que tengo que dejar mi trabajo. No, garantizan la profesionalidad, pero con esta ayuda económica, pues es igual, pero en mucha más cuantía que la prestación económica vinculada al servicio, que siempre tiene que ser con una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid con profesionales acreditados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que con las necesidades extremas, lo que yo decía es que no sé si vamos a ir viendo cómo va evolucionando y cómo se va reconociendo la verdad, pero no sé si se van a guiar más por el diagnóstico que tenga, es decir, de si va a ser ELA y algunos procesos neuromusculares graves, que por la necesidad real de atención. En realidad, aquí este Real Decreto también entrarían las personas que han ido por Ley 4, que se les ha reconocido por Ley 4, también podrían optar a esta necesidad extrema, pero no sé si a la hora de justificarlo van a tener más en cuenta qué diagnóstico tiene que la necesidad real de apoyos continuados y de 24 horas y alta complejidad. Entonces estoy ahí un poco, es decir, que me alegro un montón de que esto se haya articulado, de que se haya avanzado, pero Dios mío, es que sigue siendo muy invisible el proceso de muerte. Es decir, me da esa impresión, ¿no? Porque en un año que haya salido esta ley y ya se haya reconocido esto para que se articule y de verdad se baje a la realidad, que ha sido impresionante,
que en cuidados paliativos, en el proceso de morir, que tengamos esta otra ley desde 2017 y no tengamos algo parecido que también garantice todo esto, pues es que ya no es por coste, porque una persona que tiene mayor pronóstico de vida tiene mayor coste que alguien que tiene menor pronóstico de vida para asumir los cuidados y esta atención para ellos. Es por la invisibilidad de la muerte al final y que se sigue asumiendo que el mejor lugar para morir es el hospital. Totalmente. Bueno, súper rica toda la intervención. Yo sacaría algunas conclusiones. Escuchándote hablar, ¿no? Da la sensación de que la ley 4 de final de vida debía ser ley 4 de enfermedades crónicas, ¿no? No terminales, y luego la ley 3, ELA, y lo que pone ahí, ¿no? O también otro tipo de enfermedades irreversibles y que generen muchísima necesidad y muchísima dependencia, que son la mayor parte de nuestros pacientes con un pronóstico de vida limitado. Un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé. Habría que poner, es difícil poner marco, ¿no? Pero bueno, no sé si, sé que ¿no? La última revisión esta en que hablabas de noviembre de 2025 es reciente, pero no sé si tú ya has podido ver que realmente esto es real, que se articula, que llegan esos 10.000 euros para cuidados profesionales, o es pronto. No, todavía no lo he podido ver, por eso digo que tiene todavía que bajar y ver el cómo se va a ir funcionando, y tampoco tenemos claro porque nos falta como este lenguaje común, que tampoco lo hemos tenido con la ley 4, de decir que hay veces que unos trabajadores, vaya que en un centro de servicios sociales me piden que pongamos una cosa y pongamos otra, no hay como un lenguaje común y ahí vemos diferencia territorial. Entonces aquí pues tampoco, por eso digo que estoy ahí un poco pendiente de esto, cómo va a funcionar y cómo lo vamos a poder justificar, de decir, y creo que al final pues por pues lo que nos pasa siempre, de decir pues por la precariedad, la cantidad de trabajo, etcétera, van a ir más enfocado a qué diagnóstico tiene, si tiene este diagnóstico que entra en ELA y neuromuscular así grave, pues va a entrar. Y no tanto por la necesidad real, que es también lo que nos ha estado pasando en cuidados paliativos. Ya ni el diagnóstico, es como tiene poco pronóstico de vida corto, ahí entra. Y es que no entra ni en diagnóstico, ni en qué apoyo tiene, ni en qué tal para priorizar esta urgencia. Entonces, me temo que pueda pues seguir el mismo ritmo, ¿no? Esto sí que pues se puede resolver, se resolverá pues pronto, en 3 meses más o menos. Porque luego también tenemos que ver eso, que lo que ponen como obligatorio en 6 meses, que a ver cuándo lo conceden, pero todavía no, Por está eso que como muy reciente. no llama mucho al optimismo cuando hay una ley de dependencia que llega cuando la persona ya ha fallecido, que no, como bien dices, ampara ni cubre las necesidades de estas personas que son de atención muchas veces profesional 24 horas y que aunque no lo sea y solo necesite una valoración de grado para el recurso pertinente, simplemente pues remarcar que si esa valoración no llega a tiempo y se retrasa, estamos privando a una persona en sus últimos momentos de vida de poder estar en su casa. Exacto. Eso es absolutamente dramático. Imagino que visto desde fuera sin ninguna relación con este tipo de situaciones, igual no te dice nada si lo estás escuchando, pero viviéndolo es realmente dramático ver que alguien realmente quiere estar en casa, que puede estar en casa, que necesita este apoyo solo para estar en casa y que se muere sin que haya sido valorado. Exacto. Superando los plazos con creces que están estipulados. Por eso digo que no es por ser pesimista, pero los precedentes no son buenos ni son esperanzadores. Así que, bueno, no está de más que se legisle, pero si se legisla y luego no se cumple, ¿quién responde? Exacto. Bueno, pues al final lo que respondemos y los que estamos ahí es la gente que está ahí y que da la cara, ¿no? Son sus profesionales sanitarios, sus trabajadores sociales y bueno, pues esto, igual de frustrados o más que ellos. Has hablado varias veces de la continuidad asistencial, un poco de la coordinación que tienes que hacer con otros trabajadores sociales. Creo que sé la respuesta, pero ¿tenéis alguna plataforma para poder comunicaros, hablaros, que sea sencillo, que podáis hacer en la continuidad asistencial social?
me pueden matar, pero sí que es verdad que creo que por mi papel de trabajadora social me responden rápido, pero lo hago a través de la página web del ayuntamiento, que tienen un correo, como un buzón, en el que están obligados a responder. Entonces yo hay veces que ya siempre utilizo ese método de decir directamente por ahí, por ese buzón, y me presento y digo de dónde soy y tal, y parece como que siempre me responden pues al día siguiente, 2 días, pero es por eso, porque tienen obligatoriedad de responder la trabajadora social de atención primaria, porque está la atención primaria, atención especializada después, que es la atención primaria, ve mi solicitud, la valora y luego la deriva a la trabajadora social de zona, que es la que tiene competencia para los recursos específicos que yo le estoy diciendo que hay que tramitar, vaya que les pongo que hay necesidad de tramitarlos. Pero a veces es que con la rotación que hay de personal, esta persona me puede derivar a una, luego me dicen que no está, incluso en la misma intervención puedo hablar con 2, 3 trabajadores sociales de zona, luego una vez ya tengo el contacto de esa persona, ya se me dirijo a ella directamente, pero no puedo tener como una vía de coordinación directa con ellos porque va cambiando mucho los profesionales, y al final si yo veo que esta persona está aquí, tengo su contacto, es que cuando voy a hablarle al mes puede estar en otro centro. Y como va por zona, pues lo utilizo así, pero no. Es bastante complicado y bastante frustrante. Y ya si nos vamos, o sea, esto en Comunidad de Madrid, perdón, en Municipio Madrid está bastante bien, pero si ya nos vamos a otros pueblos de la Comunidad de Madrid, es absolutamente demoledor porque están menos días a la semana, de decir que a lo mejor está, pues es que están hasta divididos entre mayores y otras situaciones, y luego pues viene el lunes y martes, y entonces pues no puedo hablar con ella si no llamo o lunes o martes. Es decir, es muchísimo más frustrante. Y a veces pues tienen reticencias a facilitar los correos, etcétera. Y bueno, Vamos, que hay poco a poco poco. tejido social, hay poco trabajador social para las crecientes, ¿no?, necesidades sociales, y que no nos olvidemos que no hay pacientes sociales. No, La enfermedad siempre va a ser sociosanitaria, o sea, siempre va a estar impactada la enfermedad o el proceso de enfermar por la parte social, eso es indisoluble. sí, sí, es una interdependencia total, de decir que es que no podemos hacerlo de forma aislada, ni lo biológico, ni lo psicológico, ni lo social, es que la persona es todo. Exacto. Y eso con dos agravantes. Uno, que cada vez la esperanza de vida es mayor, ¿no?, vivimos más, pero también se sabe que vivimos peor más tiempo. Los últimos más o menos 8 o 10 años de la vida de las personas, que supera los 80 años, es realmente bueno, precaria y llena de eventos de enfermedad, de ingresos, de dependencia, de consumo de recursos, y por otro lado que hay escasez de cuidadores familiares del sentido tradicional, porque evidentemente todo el mundo en casa tiene que trabajar. Ya no se Exacto. puede permitir tener a alguien solo en casa para cuidar o para estar en casa, sino que todo el mundo tiene que contribuir económicamente. Sobre todo, imagino que esto será más crudo y más claro, pues como en las grandes ciudades donde la vida es muy, muy cara. Exacto, y hay figuras que tenemos también como cuidador principal, pues al final son de avanzada edad. Es decir, que no están trabajando, que ya están jubiladas y que tienen también su propia patología y a veces su propia dependencia, o incluso que la persona que ingresa, el paciente, pues era el cuidador principal de su familiar. Entonces todo esto pues también son necesidades que tenemos que abordar, que a veces nuestra intervención no es con el propio paciente que ya tiene su recurso definitivo, con este pronóstico corto de vida, sino que cómo va a quedar esta persona a la que él cuidaba o la que ella cuidaba. Eso es brutal. Sí, Eso es espectacular, cómo la persona que ingresa es la cuidadora de otra que es más joven, pero exacto. que está peor, ¿no? Eso también es un cambio de paradigma social que se ha vivido no lo sé, en los últimos 15, 20 años, una cosa muy espectacular.
Y ya también la dependencia económica a veces, que ya no Sí. solo de depender de los cuidados, sino de que es que yo dependía económicamente de él. Claro. Y ha sido el cuidador. Esto aquí ya entramos pues en las otras intervenciones, ¿no? Cuando asesoramos, informamos, pues en tema de esto, de pensiones a favor de familiares, una persona que ha sido pues cuidadora, que ha convivido con esa persona y que dependía económicamente de ella, pues esta pensión a favor de familiares o de supervivientes, ¿no? Pensiones de viudedad, pues igual hay veces que al paciente pues tiene esta inquietud, ¿no? Y en ocasiones pues nos piden hasta información y asesoramiento para formalizar esta pareja y realizar matrimonios, es decir, porque tiene esa inquietud de que cuando fallezca pues quiero que tenga el derecho a la pensión de viudedad, cómo va a quedar el cuidador, ¿no? El tema de herencias, pues esto también lo hacemos, es decir, este asesoramiento pues social y más legal. Y es verdad que aquí veo como que hay algo de reticencia cuando el paciente me pide información sobre todo esto, de cuando yo no voy a estar, esto qué va a pasar, son los propios familiares los que no quieren hablar de ello. Es decir, es como que se sienten mal o sienten como una culpabilidad o no quieren que el paciente en ese momento esté pensando en esas cosas y al final están privando de esa necesidad que tiene la persona de ser informada y de quedarse tranquila. Esto también me cuesta bastante, o de organizar su propio servicio funerario. También era como que los hijos no, que él no hable, que él no te diga, pero él quería saber y tenía esta necesidad. Por ello también la necesidad de las voluntades anticipadas, de tener las voluntades anticipadas registradas, pues que tengamos más conciencia en que teniendo esto pues lo vamos a tener mucho más fácil para que se cumpla, y que es muy sencillo acceder a los centros que están autorizados para hacer las voluntades anticipadas y lo podemos prevenir. Pero es verdad que en muchas ocasiones pues no hay una conciencia de registrar estas voluntades y lo abordamos en la unidad, que Sí. luego se puede modificar en cualquier momento. Quiero decir que no son que esto está escrito y ya está. Si cambias de opinión y comunicas otra cosa, se va a tener eso en cuenta. Pero cuando no tienes capacidad o cuando te estás viendo influenciado, pues tenemos esa herramienta para poder defenderlo. No son vinculantes, se pueden cambiar en cualquier momento. Hay un anexo en la Comunidad de Madrid sencillo que se puede rellenar y luego es cuestión de llevarlo a los centros autorizados, que suelen ser centros de salud y algunos hospitales, ¿no? Pero que también está ahí en la web. Y recordar, hay muy poquita cumplimentación de instrucciones previas y es un poco pues saber tu voz, si no puedes darla en un momento dado, y que te puedes explayar todo lo que quieras, que aunque los anexos sean un poquito escuetos, tú puedes anexar todo tipo de documentos, de todo tipo de lo que sea que te preocupe. Y sobre lo que has dicho es muy importante porque una de las cosas que pierden los pacientes cuando están en esta situación de vulnerabilidad, de enfermedad terminal, con tan poca energía, es la sensación de control, sensación de que todo se me descontrola, nada depende de mí, todo me lo tienen que hacer. Bueno, pues también reflexionemos sobre que esto es muy importante, que si la persona tiene inquietud de a quién le va a dejar sus bienes, cómo los va a repartir, cómo quiere que sea su funeral, pues dejémosle que lo exprese y sobre todo que se recoja pues, por una profesional como en este caso Silvia, que hablabas antes un poco de que es verdad que hay veces que el resto de profesionales hacemos una historia social un poco de andar por casa para saber un poco el entorno, pero realmente quien tiene las competencias y sobre todo quien tiene el acceso y el conocimiento a toda esa vía que nos cuesta mucho a todos, que es esa legal, burocrática, administrativa, sois vosotros y vosotras. Entonces, pues desde aquí otra vez ensalzar esa figura que existe por algo y que por supuesto está perfectamente justificada en los ámbitos de actuación. Quería decir antes, en la intervención de antes también, que no sois magos ni magas, que necesitáis siempre, que sois un apoyo, que no que no sois paternalistas ni maternalistas, de yo te hago, yo te ayudo en lo que pueda, oye, pues efectivamente me siento contigo, si hay algo que lo podemos hacer online y tal, pero que la responsabilidad parte de la persona o bien de los familiares, que vosotros tenéis que asesorar.
¿vale? Eso es muy importante, que a veces, no, Bien. trabajo social, ya está. Los pacientes... No, nuestro papel, de hecho, es eso, el fomentar que tengan un papel activo el entorno de la persona y el propio paciente al final, de decir que estamos para potenciar sus capacidades y los recursos propios que tienen. Aparte, pues esto, tenemos como un papel más de asesorar, de informar, de indicar, conocemos, pues, digamos, todos los derechos y de defenderlos, pero tienen que ser con ellos siempre. Sí. Y quizá para terminar un poquito lo que quería tocar, los temas que quería tocar contigo, aunque la muerte esté invisible, en los centros de cuidados paliativos, en cuidados paliativos está muy presente y la muerte en sí presenta retos a veces complicados por cómo tenemos organizada, bueno, todos los servicios de funerarios y el proceso de morir. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Pues es lo que más miedo me da cuando me viene alguna notificación de servicios, digamos, servicios funerarios complejos, ¿no? Debido a lo que decíamos antes, pues de que tenemos poco tiempo para la prevención, pues hay veces que nos encontramos con casos complejos en los que la persona no puede asumir el coste de la persona o el familiar no puede asumir el coste del servicio funerario que desee. Entonces aquí, pues sí que es verdad que es que no hay ningún tipo de, digamos, vía por la que los trabajadores sociales, si no hay familia, podamos gestionarlo, es decir, y queda totalmente descubierto esto. Existe, por ejemplo, en Madrid el servicio funerario de carácter social gratuito para personas que no tienen recursos económicos, en el sentido de que esté pues pensión mínima, que al final se traduce como en 5.500 brutos anuales, personas que tienen menos de 5.500 brutos anuales, tanto la persona como si existen los familiares, igual, familiares obligados al pago, que incluimos hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, de padres, hermanos, hijos, aquí. Eh, y bueno, pues ahí es muy complejo de decir que en el momento en el que surge el fallecimiento, pues tenemos que recopilar el certificado de empadronamiento de la persona. Tienes que fallecer en el sitio en el que estás empadronado también. Esto es curioso, es decir, que si hay un carácter parecido, un servicio parecido en Móstoles, pero yo he fallecido en un hospital de Madrid, no me van a cubrir. Es decir, porque estoy empadronado en Móstoles y he tenido la suerte de fallecer en Madrid, no lo cubre. El certificado de empadronamiento, decíamos, el certificado de defunción. Y entonces con este certificado de defunción, aquella persona, amigo, vecino, familiar, etcétera, tiene que acudir a la oficina de Hacienda para un certificado de ingresos. Es decir, para que acrediten que tienen menos ingresos de estos 5.500, ¿no? De esta pensión. Y ya todo esto llevarlo, en el caso del municipio de Madrid, al tanatorio de la M30, donde ya valoran el caso. Y bueno, pues al final es que, siendo sinceros, una persona que tiene este perfil con tan pocos ingresos, que prácticamente nulos, mínimos, pues no solemos tener estas figuras de referencia, no solemos tener apoyo familiar, y cuando hay algún apoyo familiar, pues es muy fácil no cumplir estos requisitos, es decir, son muy extremos y hay mucha complejidad. Al final es como paramos todo, porque el cuerpo no puede estar más de 48 horas tampoco para el servicio funerario, y se desentienden, o sea, vemos que se desentienden, que externalizan a servicios funerarios privados, es decir, que se hagan cargo. En los hospitales conocen que tenemos un propio servicio funerario privado, y entonces se desentienden de este derecho, digamos, de la persona en situación de vulnerabilidad, y al final pues queda como el acompañamiento al duelo. Me es súper complicado, porque es como, te estoy diciendo que hagas todos estos trámites, si hay alguna persona, que hagas todos estos trámites, que hables con esta persona, que luego va a Hacienda y el personal funcionario de allí no sabe ni lo que le están pidiendo a veces, y tener que pues llamarles y decirles, mira, no, es que necesita esto, etcétera, y no estamos atendiendo en el primer momento del duelo de esta persona, es decir, de este familiar. Entonces, pues es bastante desolador. Y luego, pues cuando
la persona, pues, digamos, hace, por ejemplo, a los benéficos de los servicios funerarios porque no han cumplido estos requisitos, porque no han podido tener certificado de empadronamiento tampoco, etcétera, pues nos vemos con que pues pierden derechos como el tener las cenizas de las personas, etcétera. Al final pasa todo por lo mismo. La muerte se considera actualmente un fracaso de la vida, de la medicina, un error en el sistema, y no se honran y se cuidan esos procesos del fallecer que implica todo esto. Y simplemente podemos imaginar el caso de un vecino, un buen samaritano, que, bueno, ante una persona que no tiene familia le va a visitar y se quiere encargar de todo esto, pero que obviamente tiene un vínculo con esa persona. Y en lugar de permitirle que esté en la habitación haciendo el ritual, los ritos o el proceso que necesite, tiene que estar con todas estas cosas y luego incluso, como pasó hace poco, ¿no? Llegar a Hacienda, como bien dices, y que no sepan qué narices les está pidiendo. O incluso le den otra cosa, en fin, todo esto brutal. Y si ya es una persona que por lo que sea, pues sí es familiar y tampoco llegan a los ingresos, que ya decimos que es absolutamente extremo, ¿no? La gente ya se lo sabe, no, pues yo lo quiero hacer social, no beneficencia, no es tan sencillo, fijaros, ¿no? Los pocos ingresos que tiene que haber. Entonces eso también es para darle una vuelta, porque al final no estamos atendiendo las necesidades de las personas. Igual que el caso también que hablábamos, que es otra cosa, no tiene que ver con servicios funerarios, tiene que ver con personas que están solas, que no tienen un representante y que quieren dejar sus bienes, lo tienen todo escrito, lo tienen, ¿no?, registrado, y aún así, si no hay una persona que haga de albacea, de representante de esos intereses, por ejemplo, ese dinero, esos bienes se quedan sin ir donde la persona fallecida quería que fueran, ¿no? Totalmente, es que eso, vamos, fue impactante, ¿no? Porque dices, pues fue un caso en el que lo tenía absolutamente todo impoluto, súper organizado, de decir, se ve que era una persona pues preocupada, implicada en eso, y cuando ingresó pues no tenía la capacidad para comunicárnoslo, pero es que lo llevaba consigo y muy bien. Y aún así con todo eso, pues por no conocer el que tenemos que designar a un albacea, pues eso se puede quedar sin llegar y bueno, pues en este caso, pues porque lo detectamos y nos pusimos ahí con un papel súper activo que es que ni le pudimos apenas conocer, es que estuvo 2 días ingresado, pero nos pusimos con un papel muy activo para que eso se llevara. Pero por protección de datos nos decían que en la notaría yo comuniqué el fallecimiento y claro, me dicen que no podían ellos ponerse en contacto con esa asociación a la que quería dejarle sus bienes por protección de datos. Entonces, pues bueno, pues dije, tengo los datos, está aquí todo, pues nada, vamos a llevar a cabo su voluntad, pero concienciar en que tenemos que tener también pues esta figura, de decir, esta figura no la podemos obligar, es decir, nosotros no podemos designar a alguien y que esta persona esté obligada a hacerlo, tiene que ser voluntaria esa persona, entonces hay que comunicárselo, que esa persona sea voluntaria a hacerlo, pero una vez que sea designado como albacea, pues cumple por esto. Eso es muy, muy interesante, porque tú crees que lo dejas todo en manos de una notaría, que lo dejas todo atado y luego pasa esto. Sí. Pero la verdad es que desde la notaría igual a esa persona tenían que haber dicho, oiga, mire, usted Exacto. necesita, ¿no?, establecer un representante, porque si no nosotros, llegado a un punto, no podemos dar sus datos o no podemos comunicarnos con esa persona de su parte. Lo cual es un poco, yo es que desde que aprendí que las personas fallecidas ya no les aplica la ley de protección de datos, que esto es una cosa, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál es el término? Era algo como especial, ¿no? No, Era como, no me acuerdo, yo tampoco, digo, lo era tenemos que mirar, pero era como cosas cosas especiales, especiales, eso objetos nos lo podría especiales. decir Vanessa, a ver si la traemos también, Sí. de los servicios funerarios. Lo buscaremos y lo pondremos. Pero es verdad que al final dices, no podemos dar datos personales de alguien que ya no tiene datos personales. O sea, Exacto. a veces, ¿no?, la burocracia y la legislación se meten en bucles de los que no puede salir, porque no tiene mucho sentido, y sobre todo que se va de la parte práctica. Es como una persona quiere dejar unos bienes a otra persona, a una asociación o lo que sea, y no puede por esto, ¿no? Así que bueno, también mensaje importante desde aquí. Bueno, Silvia, no sé si quieres
comentar alguna cosa más. Pues yo creo que más o menos, pues bueno, pues el reflexionar también que estamos para asesorar e informar cuando la persona tiene medios, pues de aquellos recursos privados también que haya que se adapten a las necesidades. Eh, y poco más, es decir, de concienciar que es un proceso pues muy complejo, con necesidad de especialización, que la salud no se entiende sin el contexto social de la persona, que tenemos que seguir luchando por poder prevenir, por poder estar en el primer momento, por no ser una figura tan extraña y hostil, que es que hay veces que en estos servicios funerarios complejos, pues es la primera vez también que conocemos a la familia, entonces es como muy de... me gustaría poder acompañarte de una forma real, en este proceso y no estar haciendo todo esto. Y se nos ha olvidado también los casos de donación de cuerpo, cuando podemos prevenir, etcétera, pues estos servicios funerarios complejos, pues también podemos hacer, plantear una donación de cuerpo, es decir, para poder quitarnos de todo esto, que se puede hacer a través de las universidades o a través de fundaciones también, que ponen como menos problema porque tienen varios convenios con muchas universidades, aunque hay estos requisitos, ¿no? También de que la persona no puede padecer una enfermedad infectocontagiosa, o la obesidad también influye, entonces pues todo esto se valora, pero que también está esa posibilidad. Y nada, que tenemos que seguir visibilizando también el proceso de morir, que condiciona mucho la atención. Al final, que parece que somos muy pesados con que esto se vea, con que no sea un tabú, etcétera, pero es que es el primer paso para todo, y que lo que queremos es garantizar pues la dignidad y la autonomía y la atención humana también de la persona. Totalmente de acuerdo. Solo conociendo, además es que es por algo por lo que todos vamos a pasar. Sí. Entonces, y todos vamos a vivir que algo, que esto le pase a alguien que queremos y que no queremos, o en determinados contextos, ¿no? Entonces, yo creo que al final también es una llamada a la responsabilidad, porque todos en cualquier momento podemos tener una duda, una necesidad social, bueno, es que somos seres sociales y el contexto efectivamente nunca se puede separar de lo que es la enfermedad, pese a que, bueno, nos empeñemos, ¿no? con términos y demás, pero creo que es fundamental siempre visibilizar todo, porque si no lo vemos, no hay manera ni de conocerlo, ni de luchar por ello, ni de cambiarlo si hace falta, o de promocionarlo, o de mejorarlo. Entonces, ¿cómo vive, para ir cerrando un poquito, Silvia, todo esto, el trabajador social, esta constante frustración probablemente ante tanta precariedad que sin duda puede llevar a un síndrome del quemado por el trabajo? Porque hemos hablado de algunas de las cosas que hacéis, pero si ya nos metiéramos, claro, esto podríamos hablar pues todo el día tranquilamente, que son muchísimas cosas a las que os veis expuestas constantemente, día tras día. ¿Cómo lo haces? La equidad territorial es también lo que llevo fatal, porque nosotros dentro tenemos suerte en Madrid, pero cuando hemos tenido que abordar algún tema pues más comarcal o más tal, ya ahí la frustración es máxima. Vivirlo, yo siempre digo que tengo suerte, o sea, a nivel individual yo tengo suerte, porque es verdad que siempre están muy a gusto en nuestra unidad, y que aunque no hayamos podido cumplir en ese momento, pues ha estado bien atendido, siempre nos han agradecido y nos dicen que, bueno, tanto el paciente como el familiar, pues la atención ha sido muy buena y se van bien. En otros casos, pues no lo sé cómo seguimos. Es decir, al final, pues porque tengamos claro de que hacemos todo lo que podemos, de que tenemos delimitado, digamos, nuestra actuación, y bueno, pues que se ha podido conseguir, que dentro de esto, pues es era lo que hemos llegado, al máximo que hemos llegado y lo que hemos podido potenciar más. Y sobre todo, pues aunque luego también hay trabajo después del fallecimiento, pues también hay trabajo, y el poder seguir trabajando con la familia, con el contexto, pues nos queda esa satisfacción de tener la posibilidad de decir, pues estamos para lo siguiente también. Yo creo que al final todo es encuadrarse y poner límites y ser muy autocompasivos. Quiero decir, el sistema pues igual no llega,
hay mucha precariedad, falta mucha información y formación, pero yo la tengo y un poco la vehiculizo y la transmito de la forma más clara posible. Tenéis creo, a veces un grado de problema de accesibilidad en cuanto a mucha, no poca, o sea que parece que trabajador social tiene que aparecer como un hada, ¿no? De repente, y bueno, todo es un boom. Eso también impacta mucho y también quería hacer un llamado a que tienen sus citas, tienen sus momentos, tienen sus ritmos. Imaginaos una sola persona pues para todo un hospital. ¿Cuántos pacientes más o menos o cuántos casos puedes llevar a la vez? ¿Cuántos? Por dar un número, pues a lo mejor 30 y tantos. Es decir, Claro. en el día, de tareas Claro. en el día, 30 y tantos. Imaginaros, 30 y tantos casos, complejos la mayoría, que no solo es una persona, que es el paciente más el entorno, que eso nos pasa mucho en paliativos, ¿no? Pero bueno, vosotras en otros entornos también, un poquillo, simplemente hacer un llamamiento a eso, a 30 y pico, son un montón todos los días y que se van sumando y que cada uno tiene su complejidad y que a veces efectivamente hay que pararlo todo porque hay algo que hay que priorizar y el resto queda congelado. Sí, y tiene que salir al día siguiente, ya tiene que salir, de decir, he conseguido pero hay que atenderle. Y luego, pues, que las personas al final también son comprensivas, que cuando le dices, mira, pues es que ahora estoy en otro, pues son comprensivas y bueno, van así, pero hay otras que no se puede. Y falta como mucho apoyo, hay mucho reconocimiento también. También reconocimiento para todo este trabajo que saca las castañas del fuego un montón de veces y que debe ser dicho y ahí queda dicho, al menos desde aquí. Y gracias por visibilizarlo. Nada, ya sabes que en este podcast somos especialistas en visibilizar lo invisible. Silvia, muchísimas gracias por estar, por contarnos, por tu profesionalidad, tu calidez, tu trabajo, que yo he tenido el inmenso placer de trabajar contigo y bueno, ha sido espectacular. Así que el placer es mío y es del equipo, vamos. Pues nada, Silvia, si te ocurre más cosas, que seguro, porque esto es amplísimo, pues podemos hacer una segunda parte en algún momento sobre algo que veas que digas, mira, pues sobre esto creo que la sociedad necesita saber o conocer. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo.